Paz de Cristo, hermanos. Quiero darle la bienvenida una vez más a cada uno de ustedes a la iglesia Un Nuevo Comienzo. Quiero dar gracias a todos ustedes por estar aquí con nosotros, acompañándonos en este estudio que vamos a tener una vez más. Hemos tenido estudio de la vida de Job. Yo creo que hemos aprendido, ¿verdad?, en estos 3 estudios. Este es el último que vamos a tener. Pero vamos a estar hablando, ¿verdad?, de lo que pasó Job y la bendición, hermanos, de esperar en las promesas de Dios. Yo creo que todos queremos esperar, ¿verdad?, lo que Dios ha prometido, pero tenemos que pasar por un proceso para hacerlo. Quiero darle la bienvenida, quiero darle gracias a cada uno de ustedes, gracias a nuestro pastor que me permite estar aquí para traer el consejo, para traer este estudio de la vida de Job. Quiero orar, hermanos, para que el estudio que vamos a tener sea de bendición para cada uno de nosotros. Señor Jesús, te damos gracias porque tú me permites estar aquí en esta noche para traer un consejo, Señor, a cada uno de los que nos están viendo, los que están escuchando. Señor, bendice sus hogares, bendice sus familias, bendícenos cada uno de nosotros. En el nombre de Jesucristo te damos gracias porque yo sé que tú tienes toda la respuesta. En el nombre de Jesús, amén. Vamos, hermanos, a empezar, ¿verdad?, el estudio. Como lo digo una vez más, hemos estado hablando, hemos estado viendo lo que es desde el principio cómo personas miraban a Job hasta lo que Job pasó. Pero vamos a mirar, hermanos, la bendición. El estudio se trata de la bendición de esperar en Dios. Pero antes que empecemos, quiero preguntarles, en esos estudios que hemos estado teniendo, hermanos, ¿qué hemos aprendido de la vida de Job? Al leer el libro completo de Job, podemos, hermanos, aprender mucho, podemos mirar muchas cosas que podemos ponerla en nuestras vidas, en nuestra familia, en nuestra iglesia, con cada uno de los que nos rodean. Podemos traerla a nosotros. ¿Qué hemos aprendido de la vida de Job? Sabemos, cuando yo pregunto qué hemos aprendido, no estoy diciendo que aprendimos quién fue Job, qué pasó con su vida, qué pasaron los días, ¿verdad?, de oscuros cuando pasó. Todo eso vamos a estar, estuvimos aprendiendo. Pero yo quiero preguntar, ¿qué voy a poner en mi vida como hijo de Dios? ¿Qué voy a aprender? Lo que yo aprendí en práctica, de lo que antes no ponía, que ahora he aprendido lo que Job pasó, cómo lo pasó, cómo esperó en Dios, cómo confió en Dios. Todo eso, ¿verdad?, nosotros, hermanos, tenemos que traer y ponerlo en nuestra mente, en nuestra vida cotidiana, ¿verdad? Entonces, eso es algo que solamente quería, esa pregunta que tenía que preguntar. La bendición de esperar en Dios. Job capítulo, voy a leer Job capítulo 42, versículo 10. Dice así: y quitó Jehová la aflicción de Job, cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó el doble todas las cosas que habían sido de Job. Job había pasado por un desierto oscuro y seco, en donde nada más los ruidos de las bestias, los peores animales mortíferos se hacían presente pero ahora, después de toda una grande crisis que pasó, está entrando a una etapa de gozo y de luz. Después de pasar, ¿verdad?, todo lo que hemos leído, lo que hemos aprendido con los ministros que nos han traído esas hermosas enseñanzas, vamos a aprender, ¿verdad?, cómo Dios, dice la palabra de Dios, y Dios dice, quitó la aflicción de Job y lo bendijo grandemente. Hay un dicho que encontré donde dice ese dicho que toda prueba produce 5 cosas.
Cada prueba que pasemos, hermanos, tenemos que saber que cuando la pasemos va a producir 5 cosas en nuestra vida. ¿Cuáles son? Carácter, va a producir madurez, va a reproducir renovación en nuestra vida, va a producir sabiduría y un nuevo nivel de bendición. Todo eso, ¿verdad? Va a producir en nuestras vidas cuando pasemos por una prueba. ¿Qué produce una prueba? Esas cosas producen. Job solamente a través de muchas tribulaciones pudo entrar a un nivel en su vida de honor y de gloria. Y sabemos, hermanos, leímos, ¿verdad? Al principio el capítulo 1 del libro de Job. Sabemos lo que el escritor dijo acerca de él, su vida de él. El escritor del libro de Job dijo, él es un hombre perfecto, un hombre recto, un hombre temeroso de Dios, apartado del mal que tiene temor de Dios. Pero pasó a un nivel más para allá de todo eso, después de la lucha y de la prueba que él tuvo. Sino que pasó, hermanos, a conocer más a Dios, a un nivel, hermanos, más alto de lo que él estaba ya. Y yo creo que todo eso nos debe de traer a nosotros algo que nosotros podamos aprender, ¿verdad? De Job. Tenemos que pasar, hermanos, por pruebas para que nosotros elevemos un nivel más alto delante de Dios. Conocer más a Dios, saber, hermanos, su gloria de Dios. Saber, hermanos, el poder. Nosotros no podemos experimentar el poder si nosotros, hermanos, si no nos conectamos con el Señor. Job solamente a través de muchas tribulaciones pudo entrar en un nivel de su vida de honor y gloria. Lo mismo pasó, y nosotros leemos lo que pasó con Moisés, lo mismo pasó también con Abraham, con José, con David, y por supuesto, nosotros sabemos que también pasó con nuestro Señor Jesucristo. De conocer, Job, hermanos, de conocer que hay un Dios, porque dice la palabra de Dios que él era temeroso de Dios, pero de conocer que hay un Dios a tener un encuentro con Dios. Eso fue lo que pasó con Job. De saber de que era temeroso de Dios, apartado de todo el mal. Antes sabía que existía un Dios, pero después de esta luz, después de esta prueba, tuvo un encuentro personal con Dios. Y es lo que quiere Dios. En medio de las luchas, hermanos, en medio de las pruebas, Dios va a estar ahí con nosotros, ayudándonos, cuidándonos, protegiéndonos. Vamos a tener una relación, hermanos, con Dios más cercana. Vamos a conocer, hermanos, no vamos a huir del poder de Dios, vamos a experimentar el poder de Dios. Y yo creo que todos queremos experimentar el poder de Dios en nosotros. Podemos oír testimonios como Dios ha ayudado a tal persona, pero lo más hermoso es cómo Dios me ha ayudado a mí. Podemos, y es bonito oír, ¿verdad?, los testimonios cómo Dios sana, pero yo creo que a todos nos gusta oír cómo Dios me sana. Podemos oír cómo Dios ayuda, pero lo más hermoso es cómo Dios me ayuda a mí, cómo Dios me está ayudando a mí. De conocer que hay un Dios a tener un encuentro con Dios. De oír hablar de Dios a hablar con Dios. Es diferente. Usted ahorita me está oyendo, ¿verdad?, que estoy hablando de la palabra de Dios. Pero es más hermoso cuando usted habla con Dios. Cuando usted tiene una comunicación con Dios directa. Y es lo que experimentó Job. Job experimentó algo, hermanos, que en su calendario de su vida no estaba. Pero Dios le permitió entrar en una etapa, hermanos, más elevada de una comunicación, de acercarse más a Dios. Entonces podemos mirar de oír hablar de Dios a hablar con Dios. Para tener un carácter de líder,
todos los que estuvo hablando de Abraham, José, David, Daniel, Moisés, Job, todos ellos, hermanos, para tener un carácter de líder, tuvieron que pasar por un proceso de prueba. Un tiempo en sus vidas donde Dios quiso moldearlos. Y yo entiendo, hermanos, que a quién nos gustan las pruebas, a quién nos gustan las luchas, pero Dios tiene un propósito en esa prueba. Dios quiere, hermanos, moldearnos en esa circunstancia. Dios no nos va a dejar, nosotros hemos leído la palabra de Dios, Dios no nos va a dejar, no vamos a pasar por prueba, no nos va a dejar que pasemos por una prueba que no podamos, hermanos, pasarla. Aunque no miremos que Dios nos está, hermanos, ayudando. Mire, yo creo que todos en la escuela, yo creo que todos, hermanos, en la high school, en donde ustedes fueron a estudiar, todos estuvimos o tuvimos un examen, una prueba. Pero en esa prueba, hermanos, el maestro no le estaba diciendo, pues, a ver, yo te voy a ayudar a pasar la prueba. Yo te voy a ayudar a pasarla. Estaba ahí, pero no le ayudó el maestro a escribir si es la A, la B o la C. Dios está alrededor cuidándonos en medio de las pruebas, en medio de las luchas. Dios no nos va a dejar, Dios no nos va a abandonar, Dios, hermanos, va a estar mirando, porque es una prueba. ¿Una prueba para qué? Para mirar tu fidelidad, para mirar, hermanos, el nivel que tú tienes, ¿verdad?, con Dios. Dios quiere elevarte, Dios nos quiere elevar a un nivel más alto, pasando las luchas, pasando la prueba. Un tiempo en nuestra vida donde Dios quiere moldearnos a usted y a mí. Donde Dios, hermanos, nos quiere transformar, hermanos, de solamente ser un hijo de Dios a ser un guerrero de Dios. A ser un hombre que no nada más conoce de Dios, pero conoce a Dios. No nada más de oír hablar de Dios, pero hablar directamente, tener una comunicación con Dios. En el libro de los Romanos podemos mirar, el apóstol Pablo dijo de esta manera, mire, lo voy a leer, Romanos capítulo 5, versículo 3, dice, nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Y cuando el apóstol Pablo dice nos gloriamos, no está diciendo, hermanos, que a él le gustaba pasar por pruebas, por tribulaciones. Viene una tribulación, gloria a Dios porque viene una tribulación. No, lo que él está diciendo aquí es de que sabía que en la tribulación, después de la tribulación, sabía que en esa tribulación había un propósito. Había algo que Dios quería tratar con él. Y de esa manera tenemos que saber, no, dice la palabra de Dios en Romanos, el apóstol dice, nos gloriamos en las tribulaciones. Porque hay un propósito en esa tribulación. Porque hay algo que Dios quiere transformar tu corazón. Dios quiere poner algo en tu corazón y Dios quiere quitar también cosas de tu corazón. Solamente nosotros sabemos qué es lo que en una lucha, en una prueba, solamente nosotros sabemos, cada uno de nosotros sabemos en qué Dios quiere trabajar en nuestras vidas. Hay 5 cosas que Job aprendió en este proceso de prueba. Y yo creo, hermanos, que nosotros de la misma manera, en cada prueba, en cada lucha, hermanos, como lo digo una vez más, nadie queremos pasar por una tribulación. Pero el apóstol Pablo dice, gloríate, porque viene algo grande para ti. Gloríate en la tribulación, porque sabiendo que en la tribulación, dice, hay paciencia. La paciencia, hermanos, es esperar confiadamente. La paciencia es confiar, hermanos, en el Señor. La paciencia es no confiar en mis fuerzas, sino confiar en Dios. Confiar en que Dios me está viendo, que Dios sabe todas las cosas. Dice la palabra de Dios, Dios conoce, hermanos,
nuestros pensamientos. Dios conoce lo que va a pasar el día de mañana. Dios conoce lo que va a pasar cada semana, y Dios conoce lo que tú estás pasando, tu prueba que estás pasando, tu lucha que estás pasando. Dios la conoce. Dios entiende todas esas cosas. So, Job aprendió 5 cosas que vamos a estar viendo en este proceso de prueba. ¿Qué aprendió? Número 1, aprendió, hermanos, a confesarse a Dios, a saber, hermanos. Job empezó, dice, su breve respuesta hacia Dios diciendo en Job capítulo 42, versículo 2, dice: yo conozco que todo lo puedes y que no hay nada, no hay pensamiento que se esconda de ti. Una confesión, hermanos, sabiendo, mire, Job tuvo ese encuentro con Dios y dijo: yo sé, ahora entiendo. Yo pasé todo este proceso, pero yo conozco que todo lo puedes. En otras palabras, Job sabía que el Señor, si Él hubiera querido, Él hubiera dicho: ¿sabes qué? No voy a dejar que pases por esta prueba. No voy a dejar que pases por esta situación que estás pasando. Y hay veces nosotros, como lo digo una vez más, y lo dije primeramente, ¿verdad? En el primer estudio, no decirle a Dios por qué, sino decirle a Dios: ¿para qué me estás pasando por este proceso, Señor? ¿A dónde tú me quieres llevar? ¿A dónde tú quieres que yo vaya? Y esperar en la respuesta de Dios. Así fue Job también. Job le dijo: yo conozco y yo sé, yo conozco, ahora entiendo que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Dios hace todo y lo ve todo por medio de su omnipotencia. Su omnipotencia y omniscencia. ¿Qué significa la palabra omnipotencia y qué significa la palabra omniscencia? Vamos a mirar un poco después. Sabía que Él era, en otras palabras, sabía, hermanos, que Él era el único Dios, pero ahora entiende que es omnipotente. ¿Qué es la palabra omnipotente? La palabra omnipotente dice que todo lo puede. Cualquier cosa Dios puede hacer. Dios puede hacer, hermanos, que tú no estés pasando por el proceso que quizás estás pasando, por la lucha, por la aflicción que tú estás pasando. Todo lo puede. Dios, si Dios no quisiera, no te dejara pasar por o no nos dejara pasar por lo que estamos pasando, por las luchas que estamos pasando, por las pruebas que estamos pasando. Todos pasamos por diferentes luchas, de diferentes tamaños, de diferentes etapas, en diferentes etapas de nuestra vida. Todos pasamos por diferentes pruebas, por diferentes luchas. Pero dice la palabra de Dios: Dios es omnipotente, todo lo puede. Dios es omnisciente. ¿Qué significa la palabra omnisciente? Todo lo sabe y todo lo conoce, todo lo entiende. Él sabe tu aflicción, Él sabe nuestra aflicción, Él sabe mi aflicción, Él sabe nuestra aflicción. Él conoce, hermanos, nuestra tristeza. Él conoce nuestra felicidad. Él conoce cuando estamos tristes. Él conoce cuando estamos alegres. Él conoce todas las cosas. ¿Y por qué nos permite pasar por diversas cosas en nuestra vida? Porque Dios, hermanos, quiere probar nuestra fe, nuestra fidelidad en Dios, nuestra confianza en Dios, nuestra forma de vivir en Dios. Omnisciente, todo lo sabe y todo lo conoce. Lo llevó a un conocimiento más alto de lo que es Dios. Job, hermanos, se fue a un nivel mucho más alto. Dice: yo conocía que había Dios, yo respetaba a Dios, yo lo amaba, era temeroso de Dios, era apartado de todo mal, pero ahora tenía un encuentro personal con Dios. Y es donde Dios nos quiere llevar a nosotros, a usted y a mí. Dios nos quiere llevar, hermanos, a tener un encuentro con Dios, a tener una plática con Dios personal, una forma de vivir, hermanos, que
que yo vivo con Dios cada día, cada momento, cada instante que me levanto, hermanos. Cuando yo voy a trabajar, sé que ahí va Dios conmigo, porque Él es mi Dios, Él es mi amigo, Él es mi compañero, Él es mi guardián, Él es el que me cuida. Yo conozco que ahí está Dios, en donde voy, en donde trabajo, en donde usted trabaja, en las luchas que está pasando con su familia, que las necesidades que hay en su familia. Hay peticiones, yo sé que todos nosotros, usted tiene peticiones, tenemos peticiones. Dios las conoce, Dios entiende. Pero como dijo el apóstol Pablo, me gozo en las tribulaciones, en las luchas, en las pruebas, porque yo sé que nosotros, hermanos, vamos a estar viendo que Dios va a estar transformando, que Dios va a estar viendo nuestras necesidades. Dios hace todo y lo ve todo por medio de su omnipotencia y omnisciencia. Sabía que Él era el único, pero ahora entiende que Él es el único Dios que puede hacer todas las cosas. Eso es lo que Moisés lo que Job tuvo el encuentro con Dios y lo conoció. Lo que Moisés tuvo el encuentro con Dios y lo conoció. Lo que Samuel tuvo el encuentro con Dios, hermanos, y lo conoció más cerca. Donde David, donde José tuvo que tener un encuentro con Dios. Y los encuentros con Dios, hermanos, hay veces no son en la iglesia, hay veces no son, hermanos, donde uno piensa que va a tener un encuentro con Dios. Y sí, tenemos un encuentro con Dios cuando vamos a gozarnos a la iglesia. Pero hay veces los encuentros Dios los quiere tener muchas veces personal. Usted y Dios, no, yo y Dios a solas. Un encuentro donde Dios me pueda hablar a mí y donde yo pueda hablarle a Él. Donde podamos hablar, hermanos, a solas directamente con Dios. Hablar, hermanos, con Dios es lo más hermoso. Conocer que Dios está ahí. Aunque sabemos, hermanos, que las cosas, la vida, muchas veces podemos decir, Señor, ¿por qué? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mi familia? ¿Por qué a mis hijos? ¿Por qué a mi matrimonio? ¿Por qué? Pero ahora ese por qué tenemos que renovarlo. Tenemos que tener un nivel más alto y decir, Señor, ¿para qué? Voy a esperar, voy a confiar, vamos a confiar en ti. Dios le reveló a Job tuvo una revelación. Dios le reveló a Job. Dice la palabra de Dios en Job capítulo 42, versículo 5, dice de esta manera: de oído te había oído. Antes había oído que tú existías, en otras palabras. Job capítulo 42, versículo 5 dice: de oído te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Ahora sé, ahora puedo palpar, puedo conocer realmente la gloria de Dios en mí, en mi vida. Antes te había oído que existías y creía en ti. En otras palabras, es lo que decía Job. Antes sabía que existía Dios, pero ahora dice, más ahora mis ojos, mi vida, te puede palpar, te puede sentir, puedo saber que tú estás cerca de mí. Antes te conocía que existías, pero ahora tengo un contacto directo contigo. Es lo que está hablando el Job en este pasaje. Una cosa es oír hablar de Dios, hermanos, a alguien, y otra cosa es que nosotros directamente oigamos hablar a Dios. Una cosa es oír una predicación, hermanos, verdad, que Dios está hablando por medio de el ministro, por medio del pastor, por medio de el siervo que Dios quiere usar. Una cosa es, y es hermoso, Dios está usando a esa persona. Pero lo más hermoso es que usted tenga ese encuentro y que usted esté oyendo la voz de Dios en su vida.
cuando usted está hablando a solas en la noche, en medianoche, en la madrugada, a la hora que usted habla con Dios. Es lo más hermoso escuchar la voz de Dios. Una cosa es oír, hablar a alguien de Dios, pero otra cosa es, lo más hermoso es tener un encuentro directo con Dios. Es lo que Job tuvo, un encuentro directo. Oía que existía Dios, creía en Dios, pero ahora tuvo un encuentro personal con Él. Job oía de su poder, pero ahora experimentó su poder en Él. ¿Y cuántos nos gozamos, hermanos, cuando leemos en la palabra de Dios, cuando Dios ayudó al pueblo de Israel, cuando Dios rescató a tal siervo porque lo iban a matar? Dios hizo este milagro con la mujer que perdió a su hijo. Y podemos oír, hermanos, el poder de Dios, podemos leer la palabra de Dios de lo que Dios existió, de lo que Dios hizo. Pero ahora estamos experimentando el poder y tenemos que experimentar ese poder. Tenemos que experimentarlo en nuestras vidas. Tenemos que experimentarlo, hermanos, personalmente. Que sea un Dios personal. Que sea un Dios, hermanos, de usted y de mí. Solamente. Que sea, hermanos, un Dios que conocemos que Dios, hermanos, quiere tratar, no con los demás solamente, pero quiere tratar con usted. Usted está pasando por dificultades. Dios está tratando de hablar con usted. Está tratando de acercarse a usted. Oír de su poder y experimentar de su poder. Oír de su protección de Dios. Nosotros oímos cómo Dios protegió al pueblo de Israel, ¿verdad? Cómo Dios protegió a los apóstoles en la cárcel, cómo Dios protegió. Y podemos leer de la protección de Dios. Pero lo más hermoso, una vez más voy para allá, lo más hermoso es estar protegidos nosotros del poder de Dios. Se humilló también Job. Job se humilló, dice la palabra de Dios en Job capítulo 42, versículo 1. Este está más al versículo 6, versículo 6 del 42, pero lo voy a empezar desde el versículo 2, Job 42, 2. Yo conozco que todo lo puedes. Es una humillación. Y que no hay pensamiento que te sea oculto. ¿Quién es él, falto de entendimiento, oscurece el consejo? Así hablaba yo, así decía yo, mis pensamientos, en otras palabras, mi pensamiento era de esa manera. Y nada entendía. Eran cosas demasiado maravillosas para mí, que yo no comprendía. Escucha, te ruego, y hablaré. Dice, te preguntaré y tú me enseñarás. Te oía de conocido, mas ahora dice, te conocía por los que antes hablaban, las personas hablaban, dice, mas ahora mis ojos te ven. Pero en el versículo 6 dice de esta manera, por eso me aborrezco. Ahí es una humillación que Job tomó. Dice, ahora yo me aborrezco y me arrepiento en el polvo y ceniza. En otra cita bíblica o en otra Biblia dice, por tanto me retracto, me arrepiento de lo que había dicho anteriormente. Dice, y me arrepiento y en el polvo y ceniza. Se humilló delante de la presencia de Dios. Se puso a decir, Señor, yo no soy nadie. Tú conoces, yo lo que creía conocer, para ti no es nada. No podemos, hermanos, intimidar a Dios que sabemos, porque nuestra mentalidad es tan pequeña a
contraria de la mentalidad de Dios. Nuestro poder, nuestra capacidad, hermanos, nuestra capacidad de nosotros es tan limitada a la capacidad de Dios. Nuestros pensamientos son tan mínimos a los pensamientos de Dios. Nuestro poder, nuestras fuerzas es tan ligera, hermanos, tan pequeña al poder y a las fuerzas de Dios. Humillarse delante de Dios, hermanos, significa reconocer que nuestras condiciones humanas es inferior al poder de Dios. Nuestras fuerzas y nuestro inferior en nosotros es un mínimo a comparación de lo que es Dios. Eso quiso decir Job. Me arrepiento de lo que hablé, de lo que dije, de lo que antes pensaba. Y aún, acuérdense que aún Job era un hombre, hermanos, temeroso de Dios. Pero ahora dice, pero ahora comprendo, ahora entiendo tu poder, tu gloria. Vamos adelante, dice, tu conocimiento, dice, el número 4 dice, intercedió en medio de las pruebas. Job capítulo 42 versículo 8 dice, mi siervo Job oraba por vosotros y a él, está hablando Dios, dice, Job mi siervo orará por vosotros y a él atenderé. Mi siervo fueron, hermanos, cuando dijo Dios mi siervo, fue palabra dulce de parte de Dios para un hombre que estaba sufrido, para un hombre, hermanos, que pasó por una lucha, por una prueba, una lucha muy grande. Pero Dios, hermanos, le sigue diciendo, mi siervo Job, el que desde el principio yo confié, yo sabía que no importa lo que pase en él, yo sé que va a seguir siendo mi siervo. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, podemos decir, Dios va a hablar así de nosotros? Dios va a hablar así, mi siervo y su nombre de usted, mi sierva y su nombre de usted. Pasó por dificultades, está pasando por luchas, está pasando por pruebas, pero mi sierva, dice, o mi siervo, está pidiendo por los demás, está siendo una persona agradecida porque confía en Dios, porque está confiando que Dios lo va a sacar. Nótese el gran privilegio y responsabilidad que está sobre los siervos, hermanos de Dios. A él, dice, a él atenderé. A él, al que confía en el Señor, dice, a él voy a oír yo. Dice la palabra de Dios. A Job lo voy a oír porque él confía en mí, porque él cree en mí, porque él sabe mi poder, mi potencia. La intercesión es un privilegio que Dios otorga a quien hablan con rectitud de él. Al que hablamos, hermanos, en realmente quién es Dios. Dios, hermanos, honra cuando usted le honra a Dios. Dios, hermanos, lo ayuda cuando usted reconoce delante de la gente, delante de las luchas, que Dios lo va a sacar. Dios va a honrar su fidelidad. Y aumenta, dice, Dios le dio la victoria a Job. Dios lo restauró también. Y aumentó, dice la palabra de Dios, y aumentó el doble de las cosas que habían sido de Job. Lo multiplicó, le dio doble bendición. En Job capítulo 42, versículo 10 dice, el Señor restauró a Job. Y yo creo, hermanos, la palabra restaurar, ¿verdad? Yo creo que todos necesitamos una restauración. Necesitamos, hermanos, buscar, hermanos, nuestras debilidades y decir, Señor, yo necesito ser restaurado. Yo necesito tener una restauración en mi vida. Dice, el Señor restauró una vez más. Le dio, hermanos, la paz, la tranquilidad. Le dio lo doble, la doble porción que antes tenía. Dice, se la regresó, lo restauró. En Job capítulo 42, versículo 12 dice, el Señor bendijo los últimos días de Job más, dice,
que los primeros días de Job. Antes que Job tuviera un encuentro con Dios, era bendecido. Nosotros miramos en la palabra de Dios los estudios que estuvimos dando, ¿verdad? Que Dios era que Job era un hombre bendecido. Un hombre, hermanos, que tenía muchas cosas, dice. Pero el Señor, dice, bendijo los últimos días de Job más que los primeros días. Y como nosotros queremos, hermanos, seguir en estos días, en los días postreros, con bendición. Queremos bendición, tenemos que confiar en Dios. Queremos, hermanos, que Dios, hermanos, nos bendiga el día de mañana, nos cuide, nos protege nuestras familias, protege nuestra casa, proteja a nuestros hijos. Tenemos que confiar como confió Dios, como confió Job. Si Dios permite que pasemos por pruebas, también Él establece un límite en las pruebas. Él sabe, hermanos, lo que podemos pasar y lo que no podemos pasar. Él sabe qué grande prueba nos puede dar a cada uno de nosotros. Conoce nuestros corazones. Él sabe lo que tú puedes pasar y lo que tú no puedes pasar. Si Dios permite que pases por algo, hermanos, también le va a dar un límite a lo que tú estás pasando, lo que tú estés pasando. Porque Dios conoce, hay un límite en las pruebas. Porque dice, yo sé que mi hijo puede pasar esto. Evita el resentimiento y acepta la corrección del Señor. Considera que vienen bendiciones. Evita ser una persona, hermanos, con resentimiento. No nada más con las personas, no nada más con cosas que pasan, no nada más con el problema. No te resientas con el problema, menos te resientas con Dios. Porque nosotros ahora entendemos que todo lo que nos pasa nos ayuda para bien. Nos va a dar una victoria, dice, nos va a sacar adelante, nos va a hacer unas personas mejores, nos vamos a elevar a un nivel, hermanos, más alto en la presencia de Dios, en conocer más cerca a Dios. Aunque busquemos vivir rectamente, nuestra rectitud no puede ganar el favor de Dios. Es una gran verdad. Aunque digamos, yo voy a ser perfecto, yo voy a ser una persona que voy a ser recto delante de Dios, es hermoso y es bueno y es necesario, hermanos, tener esa mentalidad. Pero aún en eso, Dios nos va a permitir pasar por pruebas. Dios nos va a permitir pasar por luchas. Dios nos va a permitir, hermanos, Dios va a dejar que pasemos, no porque queremos estar más cerca, más santos delante de Dios y es lo más hermoso y queremos buscar, ¿verdad?, más la corrección, más la perfección. Pero Dios no va a decir, porque me estás buscando. Job era un hombre perfecto, Job era un hombre recto, un hombre temeroso, y Dios le permitió pasar por esto. Ahora, cuanto más nosotros, débiles, unas personas, hermanos, con faltas, unas personas que necesitamos, ¿verdad?, acercarnos más a Dios, Dios va a decir, no importa cuánto me busques, pero algún día va a venir la prueba. Algún día va a venir algo que yo te voy a dejar que pases. No te sorprendas de encontrar dificultades. Acepta que ellas forman parte de la vida y que con fe siempre los vamos a vencer. Tenemos que aceptar, hermanos. No sabemos lo que viene el día de mañana. No sabemos qué prueba Dios está preparando para nuestras vidas, para nosotros. No sabemos. Pero también tenemos que saber que tenemos que confiar, que tenemos que tener fe en Dios que nos va a ayudar. Conoce que el temor es evidencia de falta de fe en Dios. El temor, hermanos, cuando viene el temor, y no quiere decir que no tengamos miedos. Todos tenemos miedo, pero el temor
a no pasar nuestras luchas, el temor a no pasar nuestras pruebas. El temor, hermanos, quiere decir, lo que está diciendo no es de el que no tengamos miedo, pero el temor está diciendo, el Señor no va a estar conmigo, el Señor no me va a ayudar. Nosotros somos hijos del Dios Todopoderoso, que nos guarda, que nos cuida, que nos protege. Conoce que el temor es evidencia de falta de fe en Dios. Y una cosa que Dios hace, Dios honra la fe. Dios honra, hermanos, nuestra confianza que tengamos en Él. Imposible, para terminar, dice de esta manera, imposible es que vivamos libres de las aflicciones. Va a ser imposible. En la vida, hermanos, dice el libro de Juan capítulo 16, versículo 36. En el mundo tendréis aflicciones. Vas a pasar por aflicciones. Es imposible no pasarlas. Es imposible, hermanos, vivir en una burbuja, en una caja, en una burbuja de solamente guardado del mal. Estamos viviendo, hermanos, en tiempos difíciles, en tiempos de luchas, en tiempos de pruebas, en tiempos donde Dios nos está probando nuestra fe. ¿Qué tanto nosotros confiamos en Él? En el mundo tendréis aflicciones, pero, dice la palabra de Dios, y dice Dios, pero confía. Yo, dice el Señor, he vencido al mundo. Si nosotros nos mantenemos firmes en medio de las tempestades, hermanos, en medio de las dificultades, Dios también se va a mantener firme en nosotros. Dios va a confiar, tenemos que confiar en Dios, que Dios va a estar ahí con nosotros, ayudándonos. En el mundo vamos a tener aflicciones. Y si todavía vivimos en el mundo, hermanos, quiere decir que vamos a pasar por aflicciones. Vamos a pasar por luchas, vamos a pasar por cosas difíciles. Pero una buena noticia, que Dios va a estar ahí con nosotros, ayudándonos, protegiéndonos. Miramos la vida de Job. Job confió, no el 99%, confió el 100% en Dios, en su poder, en su gracia, en su misericordia, en su protección. De esa manera, hermanos, aprendamos de la vida de Job. Aprendamos de lo que Dios nos quiso dejar. No nada más Dios quiso que estuviera el libro de Job, hermanos, en la escritura solamente para decir, pues, hubo un hombre llamado Job y mirar su vida, pero Dios quiere darnos una lección. Dios quiere que entendamos que Dios está ahí siempre con nosotros, ayudándonos, protegiéndonos, cuidándonos y al lado de nosotros. Hermanos, esta ha sido mi lección el día de hoy acerca de Job, acerca de lo que Dios, ¿verdad? Dios tiene para nosotros, para cada uno de nosotros. Dios nos cuida, hermanos, Dios nos guarda, Dios nos protege. Y adelante, en medio de las luchas, en medio de las pruebas, la iglesia sigue caminando. Quiero orar, quiero darle gracias a Dios por cada uno de ustedes, por cada uno de las necesidades que hay. Pero también quiero orar, hermanos, por lo que usted está pasando, lo que usted esté pasando en su vida. Acuérdese, hay un propósito atrás de ello. No lo sé, nadie lo sabe, pero Dios sí lo conoce, pero Dios sí lo sabe. Señor Jesús, te damos gracias porque tú me permites traer este consejo a tus hijos, Señor, pero el consejo primeramente me lo estoy poniendo yo, Señor, en mi vida, en mi corazón. Lo que tú me has hablado, Señor, permite ponerlo en práctica. Permite, Señor, que cada persona, que cada alma que nos está mirando, Señor, que tú conoces la aflicción de cada persona. Tú eres el Dios omnisciente, omnipotente, el donde estás en cualquier lugar, el donde conoces todas las cosas. Pero eres el Dios que todo lo puede, el Dios que todo lo sabe, el Dios que conoce los pensamientos antes de que esté en el pensamiento de la persona. Conoces lo que va a hablar antes de que hable. Conoces lo que va a pasar la persona antes de que pase. Ese eres tú, Señor. Bendice a cada uno de los que
de los que estamos en esta noche, Señor, los que la iglesia bendice a nuestro pastor, Padre Santo, bendice su familia, bendice cada familia de la iglesia, Padre Santo. En el nombre de Jesús te damos gracias. A ti será honra y la gloria. Hermanos, el último texto de la Biblia dice: la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Apocalipsis 22, 21. Que el Señor les bendiga, hermanos.